Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro encuentro virtual de hoy. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana estará compartiendo sus conocimientos el especialista Rómulo Figueredo, quien nos expondrá el tema Construcción de sistemas eléctricos en plantas industriales. Luego, en la ronda de preguntas y respuestas, estará aclarando sus dudas e inquietudes. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo como @ccbenequip, lead@ccbenequip.com, y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbenequip. Le cedo el micrófono al señor Rómulo para que inicie con su ponencia. Bienvenido, señor Rómulo. Muy buenos días, gracias. Pase un saludo a todo nuestro equipo y personas que con mucho gusto nos están acompañando en este encuentro virtual patrocinado por el Consorcio de Cogestión Benequip. Hoy estaremos hablando de la construcción de sistemas eléctricos en plantas industriales. Un tema muy interesante y muy común y cotidiano para todos nosotros. Mi nombre es Rómulo Figueredo, como ya me presentaron, soy ingeniero electricista egresado de la Universidad de Oriente, núcleo Puerto La Cruz, Venezuela. Tengo alrededor de 35 años de experiencias en el sector de petróleo, gas, generación de energía, plantas para procesamiento de madera, plástico y construcción de obras civiles. He trabajado en muchos proyectos gasíferos de manejo de refinerías. Trabajé en el proyecto PAR, un proyecto muy importante para la refinería de Cardón. Trabajé también en los procesos de generación de energía en las plantas Termozulia, en el estado Zulia. He trabajado también al sur del estado Monagas en la parte de levantamiento y generación de gas y compresión de gas para levantamiento por gas artificial, tanto en los campos Morichal como en Maturín, en la zona norte, en el área de Fluvial y Punta de Mata. De igual forma, trabajé en un proyecto muy bonito, que fue la construcción del Estadio Metropolitano en el estado Lara, en ocasión de celebrarse los Juegos Copa América, que se celebraron acá en nuestro país. Se construyeron varios estadios acá en la zona. Actualmente soy especialista en proyectos en CH4 Group. Mis áreas de experticia están orientadas a el manejo, planificación y construcción de obras electromecánicas. Ha sido mi mayor reto y desarrollo que he tenido a lo largo de mi vida profesional, ocupando cargos desde ingeniero de supervisor hasta he ocupado los cargos de gerentes de construcción en diferentes obras electromecánicas. También participo en el desarrollo de ingenierías, tanto la conceptual, la básica, detalle, para sistemas eléctricos industriales, comerciales y residenciales. Y actualmente estamos aprendiendo, innovando fotovoltaicos para usos residenciales e industriales. Entrando en materia, veamos cuáles son los temas que nos vamos a conversar hoy, qué temas vamos a discernir. Empezaremos por unos temas de seguridad en la construcción, continuamos con lo que es la definición y clasificación de los sistemas eléctricos, continuamos con la secuencia y los pasos elementales que se lleva en la construcción de los sistemas eléctricos y un overview de los parámetros elementales para poner en marcha los sistemas eléctricos dentro de las plantas industriales. Entrando en materia, vamos a hablar de lo que es la construcción, la seguridad en la construcción. Es un elemento fundamental para todos. La seguridad, tanto en nuestra vida cotidiana como
cuando estamos trabajando en un ambiente laboral, tanto de una industria o como en la oficina. Siempre debemos andar con prevención de seguridad. En el área de la construcción tenemos 3 riesgos asociados. El primer riesgo de ellos es el riesgo eléctrico. Es un riesgo que tenemos que mitigar siempre y llevar de la mano la recomendación de nuestros asesores de seguridad. Ellos sabrán y nos estarán dando las indicaciones para la prevención y mitigación de estos riesgos. Cada planta lleva su connotación de seguridad. Hay unos riesgos elementales que hay que prevenir: trabajar en ausencia de tensión, trabajar en equipo, estar siempre prevenido. Luego tenemos un segundo riesgo, que son los de excavación. ¿Qué tiene que ver la excavación en unos sistemas eléctricos? Tiene que ver bastante, porque la mayoría de las canalizaciones eléctricas son subterráneas y están sometidas a excavaciones. Entonces tenemos que también tener prevención, el equipo que está trabajando en electricidad, tener la prevención y como comentamos anteriormente, llevarse de la mano con los asesores de seguridad que le estarán dando las instrucciones necesarias y toda la clasificación de los riesgos para mitigar esta situación. Y un tercer riesgo, tenemos lo que son los trabajos en altura, que esto nos lleva a un riesgo de caída de otro nivel. ¿Qué son los trabajos en altura dentro del sistema eléctrico? Básicamente, la mayoría de las canalizaciones eléctricas son aéreas y están a la vista y necesitan trabajo en altura. Igual que cuando trabajamos en una subestación o instalamos una torre de electricidad, son trabajos en altura que también tenemos que tener nuestros riesgos presentes, los cuales nuestra gente de seguridad, en conjunto con los supervisores, establecen cuáles son los parámetros para mitigar estos riesgos asociados a cada uno de los parámetros que anteriormente. Continuando y entrando en lo que es la materia, hablemos de la definición y clasificación de un sistema eléctrico. ¿Qué es un sistema eléctrico? Hay muchas definiciones. Yo les voy a comentar una que a lo largo de estos tiempos yo he definido. Un sistema eléctrico es algo en el cual tenemos un potencial eléctrico que viene de un sistema de generación. Tenemos este potencial eléctrico y le va a prestar un servicio a un equipo o un dispositivo para transformarlo en una energía útil, transformadora para bienes y servicios. Entonces, un sistema eléctrico no es más que un potencial eléctrico que le da un servicio a un equipo para hacer una transformarlo en energía. Ahora bien, veamos un concepto más formal. Un sistema eléctrico industrial es una infraestructura creada con elementos eléctricos como transformadores, conductores, centros de distribución de potencia, motores, luminarias, para la producción de bienes y servicios. Los sistemas eléctricos industriales son un subconjunto de sistemas de redes de distribución pública o privada y están formadas por redes de hasta 1000 voltios. ¿Cómo clasificamos un sistema eléctrico industrial? Vamos a clasificarlo en esta ocasión por los niveles de tensión. Tenemos un nivel de tensión asociado a 24-120 voltios DC. Estos niveles de tensión son para los equipos de control y parametrización y mando en los sistemas. Luego tenemos el de baja tensión, que es de menor o igual a 1000 voltios C, que es el nivel de tensión donde operan la mayoría de las plantas. El 80-90% de las plantas en el mundo trabajan con niveles inferiores a 1000 voltios AC. Luego tenemos el nivel de tensión de media tensión. Estos son niveles que van entre los 1000 y los 10.000 voltios AC. Estos son niveles no tan y están presentes en unos sistemas industriales
donde la demanda del potencial de energía es mayor y por lo tanto tenemos que proveerle un mayor nivel de tensión para poder compensar este requerimiento. Un ejemplo típico de estas plantas son las plantas trituradoras de piedra, en el cual demandan de mucho potencial para hacer ese proceso. Luego tenemos el nivel de alta tensión, que es superior a 10.000 voltios AC. Estos son los niveles de distribución. Estos niveles superiores a 10.000 voltios los recibimos en unos equipos, en unas plantas que se llaman subestación. Esa subestación lo convierten a media y baja tensión, y allí en baja tensión es donde entramos a la planta como tal para prestarle el servicio en niveles de 200, 400, 600 voltios AC para operar los motores y todos los equipos que necesitamos, e incluso como entraría en nuestros hogares para los aires acondicionados en 220 voltios y la iluminación en 120 voltios AC. Muy bien. ¿Cómo llegamos a unas etapas? Vamos a hablar de las etapas del diseño de un sistema industrial eléctrico. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos de un sueño, llegamos de la necesidad de crear una planta para hacer una transformación de algo. Eso se llama los estudios de factibilidad. Una vez que ya pensamos qué es lo que queremos hacer, vamos en los estudios de factibilidad, vamos a la ubicación de la planta, vamos a ver el entorno, si donde la vamos a ubicar está correcto, qué facilidades hay allí, si hay facilidades de electricidad, vialidad, comunicaciones, el entorno social, el ambiente. Una vez que tenemos definido la ubicación y las facilidades requeridas, vamos al financiamiento, que es muy importante, porque sin dinero no hacemos realidad nuestro sueño y nuestro proyecto. Una vez que tenemos el financiamiento, vamos a la planificación para iniciar ese proyecto. Una vez que ya tenemos la ubicación, la facilidad, el financiamiento y la planificación, vamos a la fase de la ingeniería y la procura. La ingeniería es la que hacer todo la realidad a nivel de planos de ese sueño. Y esa ingeniería empieza con una ingeniería conceptual, una ingeniería básica y una ingeniería de detalle. Una vez que yo tengo definido todo lo que es mi ingeniería conceptual, elaboré mi ingeniería básica, elaboré mi ingeniería de detalle, vamos al proceso de la procura. ¿Qué es la procura? Es cuando yo voy a comprar todos los equipos que vamos a instalar, los cientos de miles de metros de cable, la cantidad de metros cúbicos de concreto que vamos a necesitar, las toneladas de acero. Ya hicimos toda la procura necesaria para empezar a hacer realidad ese sueño que tuvimos hace rato cuando hicimos el estudio de la factibilidad. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra ingeniería y tenemos nuestra procura en avance, vamos al proceso de construcción. El proceso de construcción se divide en dos etapas. El proceso de contratación de la obra, en el cual vamos a buscar las empresas que prestan bienes y servicios para hacer la ejecución de esta obra, que tienen su maquinaria, tienen el personal, tienen ese ensamblaje. Vamos a unas licitaciones, se presenta un panel de contratistas, ganó la contratista X, excelente. Ya la contratista X tiene la potestad, señores, háganme esta obra. Una vez que ya está contratada, vamos al proceso de la ejecución. Durante el proceso de la ejecución, ya viene otra fase. Construí, ejecuté, terminé mi obra y vamos entonces al proceso de puesta en marcha. Una vez construida la obra y completada un concepto que se llama completación electromecánica de obra, gracias a este concepto, completación electromecánica de obras, es cuando pasamos a las etapas de puesta en marcha. Esta puesta en marcha tiene tres fases: el prearranque, las pruebas en vacío y el arranque y puesta en operaciones. El prearranque son
la chequeo y conexiones y el ensamblaje de los sistemas, el sistema de aire comprimido, con el sistema de gas, el sistema de crudo, el sistema de recepción de materia prima. Vamos ensamblando todos esos sistemas, luego hacemos las pruebas en vacío y ahí es cuando vamos al arranque y puesta en operaciones. Una vez que estamos en operaciones, ya la planta, lo que nació en esa factibilidad, se convierte en una realidad y va a entregar los productos para lo que fue diseñada. Si fue diseñada para fabricar vasos o fue diseñada para entregar gas comprimido, gas licuado a pozos, gas comprimido para otros servicios, ya entramos en operaciones y mantenimiento. Y ahí terminó el proceso de la ingeniería, de la construcción, y ya entra otra materia, que es operación y mantenimiento, que es otro mundo. ¿Cuáles son los componentes? Ya hemos conversado, hablamos todo el tema de la ingeniería, hablamos del tema de las factibilidades, de la puesta en marcha y la operación. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes esenciales de un sistema eléctrico industrial? Comenzamos con la raíz, que es la subestación eléctrica. La subestación eléctrica es el conjunto de equipos que reciben energía, como hablamos en los niveles de tensión, en la definición, que reciben niveles de energía superiores a 10.000, 13.000, 34.000, 115.000, 400.000 voltios, reciben esos niveles de tensión y los transforman a los niveles de operación. En esos niveles de operación, ya una vez transformados, entramos a lo que se llaman los equipos de protección. Los equipos de protección son estos equipos que protegen tanto la subestación como los elementos que están aguas abajo, que ya los vamos a ver, los protegen de sobretensiones, los protegen de sobrecorriente, los protegen por sobretemperatura. Hay un concepto que se llama los protege de armónico, variaciones de frecuencia, toda una serie de parámetros que entran en esas protecciones que son un componente esencial del sistema eléctrico. Y hay otro elemento que es muy importante también dentro de las protecciones, como son los sistemas eléctricos, los sistemas de puesta a tierra. Estos sistemas de puesta a tierra ofrecen protección también tanto al equipo, pero fundamentalmente protegen al personal contra una descarga no deseada eléctrica. Un equipo bien aterrado protege y prevé una fatalidad dentro de los sistemas industriales eléctricos. Luego tenemos los equipos de maniobra y control. Como ya hemos venido hablando, ya tenemos la subestación, tenemos las protecciones. Los equipos de maniobra y control son los que nos permiten gobernar y controlar el flujo y la entrada de esta tensión a nuestro sistema industrial. Luego tenemos los equipos de distribución, que se denominan centros de distribución de potencia. Estos centros de distribución de potencia son equipos que están conformados para recibir niveles de tensión y distribuir a unos siguientes gabinetes que se llaman centro de control de motores, se llaman tableros de distribución secundaria, son los tableros de alumbrado, de alumbrado interior. Entonces, el centro de distribución de potencia es el corazón que irradia toda esta sangre hacia el cuerpo. En este caso, la energía hacia la planta. ¿Y por dónde pasa esa energía? Pasa a través de las canalizaciones eléctricas, y las canalizaciones eléctricas están compuestas por tuberías, bandejas y fundamentalmente los cables, que son los que transportan los conductores de la energía desde la subestación, pasando por su equipo de protección, maniobra, centro de distribución de potencia
pasan por sus canalizaciones hasta llegar al equipo final. Pongamos un ejemplo básico, hasta encender y prender un bombillo. Ese es desde la subestación hasta encender y prender un bombillo, ese es todo el camino. Subestación, protecciones, maniobra de control, centro de distribución de potencia y canalizaciones y cableado. Esos son los componentes esenciales de un sistema eléctrico industrial. Muy bien. Veamos ahora la secuencia de construcción del sistema eléctrico. El primer paso en la construcción de un sistema eléctrico, una vez que la obra arrancó y ha avanzado, ya pasaron una serie de trabajos previos civiles, se hicieron las conformaciones del terreno, ya está compactado, ya se niveló, ya se empezó la obra civil. Comenzamos en paralelo con las canalizaciones eléctricas. Las canalizaciones eléctricas se componen de 3 niveles. El primer nivel es el nivel que va del nivel 0 del terreno hacia abajo, que se denominan underground o canalizaciones enterradas, que se llaman bancadas. Las bancadas son unos tubos de PVC embebidos, protegidos por concreto, van enterrados y van protegidos por concreto. Las trincheras son unas zanjas en las cuales no están protegidas con concreto porque son desmontables y esos cables podrían extraerse y cambiarse, modificarse, y son protegidos con unos lechos de arena muy fina y unas losetas removibles de concreto arriba. Luego vienen los canales y los sótanos. Los canales portacables son unos canales, una zanja en concreto por la cual van los cables a través de canales y sótanos, fundamentalmente esto es en las salas eléctricas para la distribución de todo este cableado. Porque aquí en un sistema industrial hablamos, el más pequeño de los que yo conozco, tenemos alrededor de 20-30 kilómetros de cable tendido, como mínimo. Estamos hablando de 20-30 kilómetros de cables de diferentes calibres. Luego tenemos el segundo tipo de canalizaciones, las que se llaman embebidas. Estas son las que van a nivel de piso, pared y techo y no están a la vista. Este es un sistema más residencial que los otros. En la parte industrial, este sistema es muy poco usado, las canalizaciones embebidas. Luego tenemos el tercer tipo de canalizaciones, que son las canalizaciones a la vista, que son conduit y bandejas portacables, que es la que conforman la mayor parte de las canalizaciones en la portacables, que es la que siempre vemos a nivel de techo, a nivel de los pipe rack, a nivel de paredes y de sitios que van de un lado a otro, entre pórticos. Entre pórticos lo vemos en los pipe rack, lo vemos en las adyacencias de los edificios. Vemos todo esto, como se ven en la imagen, canales portacables y... Muy bien. Ya canalizamos. Vamos ahora a la instalación de los equipos. Comenzamos con la instalación de los equipos con los centros de distribución de potencia o switchgear, que son el equipo principal que va en las salas eléctricas para la distribución de todo este cableado. Luego que tenemos el equipo, el switchgear, vamos a los centros de control de motores, tableros de distribución secundaria, tableros de los sistemas alumbrados eléctricos e interiores. Luego, una vez que tenemos todos estos equipos instalados, seguimos en la parte externa de la planta, donde vamos a instalar los motores, los diferentes dispositivos que necesiten la energía, tableros para
para kits, por ejemplo, los kits de aire comprimido, los kits para las plantas de tratamiento. Llevamos estos cables desde el centro de control de motores hasta estos sitios en el área específicamente. Ok. Vamos ahora con el tercer paso. Canalizamos, instalamos los equipos. Ahora vamos al proceso de cableado, que nos va a dar finalmente interconectar mis equipos de distribución a mi motor o al esquí o al tablero final a donde necesita ese servicio. Muy bien. El primer paso es el tendido de los conductores, fundamental. Normalmente los conductores, cuando ya hemos hablado de estos 10, 20, 30 kilómetros de cable de diferentes calibres, vienen en carretes grandes, y estos carretes necesitan de manipulación con equipos de izamiento, con trabajos en altura, que fue ya los riesgos que hablamos al principio, que tenemos que estar con mucho cuidado para estos trabajos. Una vez que hemos tendido este cable por todas nuestras bancadas, todas nuestras bandejas, todos nuestros cóndules, llegamos desde el punto X, vamos a llegar al punto X1, que es el que quiero conectar X con X1. Este es un circuito eléctrico en el cual tiene un nombre y apellido y tiene un número finito de cables, o son 2 conductores, 3 conductores o 4 conductores, de acuerdo a la naturaleza de los niveles de tensión que necesita el equipo que vamos a analizar. Lo identificamos y lo probamos. ¿Cómo identificamos el cable? En la ingeniería se le da un nombre y apellido, se llamará C1. Ese nombre y apellido tenemos que verificar que fue C1, va a alimentar el motor X. Ese motor le colocamos su identificación. Hay múltiples tipos de identificar. Los más comunes son uno que se denomina marquilla termocontraíble y el que lleva el nombre y apellido del cable, y hacemos sus pruebas. ¿Qué es la prueba de los cables? En la prueba de los cables vamos a garantizar que el cable que nazca en el punto 1 llegó al punto de destino, ese cable esté completo, esté en las cantidades de cables necesarias y cumplan con los calibres para los cuales fueron diseñados. Y la segunda prueba que se hace es la prueba de aislamiento. ¿Qué es una prueba de aislamiento? La prueba de aislamiento es una prueba para garantizar que estos cables no tengan una fuga y no puedan ocasionar un cortocircuito o un sobrecalentamiento cuando ellos estén operando. Esas son las pruebas más comunes que se le hacen. Una prueba de continuidad y una prueba de aislamiento y su identificación. Una vez tendimos los conductores, los identificamos y los probamos, vamos al conexionado final del cable. Se conecta en su gabinete de origen a el motor o el dispositivo de destino. Ok. Ya una vez que hicimos todos los procesos, canalizamos, instalamos los equipos, probamos los cables, los conectamos, vamos a hacer las pruebas de puesta en marcha, que son las pruebas de energizado y puesta en servicio. ¿Cuáles son estas pruebas? Comenzamos con las pruebas y secuencias de control. Estas son pruebas que se le hace inyectándole corriente externa y verificando que desde el punto de comando inicial que yo tengo en mi gabinete, le hago una prueba y eso llegó al motor y le llegó su encendido, le llegó sus señales de encendido, que son las secuencias de control: arranque, parada remoto, prendió, apagó, en vacío. No hemos energizado todavía. Entonces, estos son emulaciones de las pruebas que se le están haciendo al motor,
dispositivos a los que vayamos a probar. Puede ser luminaria también. Muy bien. Cuando ya garantizamos que todo el sistema y la prueba y secuencia de control están correctos, sistema por sistema, es un trabajo muy metódico en el cual es hecho por un equipo especializado. Este equipo está conformado normalmente por el equipo de construcción, con el equipo de calidad que está haciendo un aseguramiento y atestiguando esa calidad, y usualmente también hay un equipo tercero, el equipo externo, para garantizar que toda esta secuencia y toda esta operación está quedando a niveles precisos y óptimos. Una vez que cumplimos con todos estos parámetros, vamos a la parte más bonita del sistema. ¿Cuál es la parte más bonita? Energizar. Ya cuando energizamos una planta, ya podemos decir que la planta está al 95% lista para operar. ¿Por qué? Porque no energizamos si no tenemos la garantía de que todos los sistemas están en su correcto y óptimo funcionamiento. Esta es la parte más bonita de la planta, energizar. Es la cual vemos hecho realidad ese sueño que tuvimos con el estudio de la factibilidad. Pasamos por todos estos caminos y llegamos al punto del energizado. Una vez que estamos energizados, hicimos todas estas pruebas, vamos al punto en el cual normalmente estos honores se los lleva el dueño de la planta o se lo lleva alguien al que dice, bueno, señor fulano, señor por favor, denle al botoncito de arranque y puesta en servicio, y allí se cumplió ese sueño, colocamos en servicio la planta y vamos a transformar desde una materia prima a transformar y construir un vaso o recibir un gas y pasar un gas comprimido para prestar un servicio. Esas son las puestas en servicio. Espero que hayamos tenido un buen conversatorio. Le paso el testigo a nuestros amigos acá en el sistema de control para entrar al sistema de preguntas y respuestas. Gracias, señor Rómulo. Excelente. Felicitaciones. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat y de la opción de preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera pregunta, señor Rómulo. ¿Cuáles son los métodos para identificar los conductores? Ok. Buena pregunta. Los conductores usualmente se identifican por colores. Estos colores nos dan un nivel de tensión y servicio. Y la segunda identificación son con unas etiquetas, normalmente son una etiqueta que lo mencioné hace rato, una etiqueta termocontraíble en el cual lleva una secuencia de números que fue asignada al proyecto durante la fase de ingeniería. Se le asignan unos números y esos cables se identifican con esas etiquetas en extremo, en el extremo de origen hasta el extremo final. Digamos que ese cable se llamó C125. Ese C125, fase 1, C125, fase 2, C125, fase 3, tiene su origen y esa misma identificación y color va a llegar al destino. C125, fase 1, C125, fase 2, C125, fase 3. Ese es el método de identificación más común y más usado en todo el mundo. Gracias, señor Rómulo. Por acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el rol de la planificación en este tipo de sistemas? Excelente pregunta.
Muy buena. Fíjese, como en todo sistema, si no hay una planificación, no vamos a llegar a ninguna parte. El rol de la planificación es fundamental en todos los sistemas que vayamos a emprender, tanto los sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, todo. Esta planificación obedece a un conjunto ensamblado que nace desde la fase de la ingeniería, la procura y la construcción. Este es un sistema en el cual hay un ensamble de la planificación. ¿Por qué? La ingeniería nos lleva a unos detalles. Estos detalles generan unas órdenes de servicio o RFQ, unas generaciones de compra, y esa procura nos lleva a la construcción. Por eso la planificación es fundamental en estos roles. Yo no hacemos nada si yo planifico que voy a instalar unos motores y resulta que no se han comprado los motores. ¿Qué voy a instalar si no los tengo? Entonces, por eso es que la planificación ensamblada entre la ingeniería, la procura y la construcción, haciendo su presupuesto base para tener el desembolso del dinero para hacer todo esto, porque todo esto se mueve con dinero. La ingeniería se paga, la procura se paga y la construcción se paga. Por eso es que la planificación es fundamental. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los puntos críticos que se deben tomar en consideración para asegurar y controlar la calidad en la construcción? Muy bien. El punto crítico para asegurar la calidad en la construcción, tanto de los sistemas eléctricos como de todos los parámetros que están envueltos, es, primero, es que el diseño por parte de ingeniería esté correcto y esté suficientemente aprobado y catalogado como muy bueno. Una vez que yo tengo y ya ingeniería me dice, los planos me dicen, mira, usted tiene que comprar cables que cumplan con las siguientes características, A, B, C. Yo tengo que asegurarme a través de mi procura que compré esos cables con la categoría ABC y esos cables fueron los especificados. Y tengo que asegurarme a nivel de calidad que recibí los cables como fueron, y el siguiente paso en aseguramiento de calidad es que fueron bien colocados, los cables no tuvieron ningún tipo de contratiempo en su instalación y, como conversamos anteriormente, se probaron, se identificaron y fueron puestos en sus niveles y su chequeo, y se hicieron todos sus checklists, todos sus protocolos de liberación. Ese es el aseguramiento de la calidad en la construcción de todo, que fue acorde a la ingeniería, acorde a la procura, y tuvo una sana instalación. Esos son los parámetros de calidad que nos podemos asegurar. Gracias, excelente explicación. Señor Rómulo, por acá tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son las etapas críticas de un proyecto de este tipo? La etapa crítica es el inicio. Un proyecto que no se planifique, que no tenga el suficiente consenso en su concepción, nace desviado. Entonces, la parte más crítica en un proyecto es la concepción inicial, que ese proyecto esté bien concebido. Luego que el proyecto arranca, hay diferentes etapas con diferentes niveles de criticidad. En el ámbito de la construcción, la etapa más crítica es el cableado, que es la parte más delicada, en el que se tiene que tomar extremo cuidado, porque tiene que tener, catalogar muy bien los conductores, cortarlos a la medida, evitar los desperdicios. El nivel de cableado es
más críticas dentro del proceso de la construcción, que demanda más energía en lo físico, más energía humana, más energía de hombres y muchos más controles del equipo, tanto del equipo supervisor, el ejecutor, el equipo supervisorio y el equipo que nos está asesorando en nuestro sistema de seguridad y en el sistema de asesoramiento de la calidad. Entonces, interviene el equipo de construcción, interviene el equipo de seguridad y interviene el equipo de calidad. Gracias. Otra pregunta por acá. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar para la conexión de la planta de generación al sistema de servicio? Son dos fundamentales. Primero, garantizar la ausencia de tensión. De que donde vayamos a intervenir los equipos a conectarlos, debemos tener, desde el punto de vista de seguridad, asegurarnos de que hay una ausencia de tensión, los equipos estén etiquetados, estén bloqueados para evitar y puestos a tierra, para evitar que por accidente o por error o por un error humano entren en servicio una descarga eléctrica mientras hacemos la maniobra de conexionado. Fundamentalmente, verificar la ausencia de tensión y los etiquetados. Excelente, gracias. Otra pregunta, ¿qué patrones se debe contemplar en hacer instalaciones en áreas clasificadas? Muy bien. El primer patrón para trabajar en una área clasificada es verificar previamente con nuestros equipos de seguridad, nuestros asesores de seguridad, que no hay una atmósfera explosiva. Fundamentalmente, antes que nada, descartar y asegurarnos de que no hay gases que nos puedan ocasionar un accidente y un monitoreo constante de esos gases. Y a nivel de los trabajos es que los dispositivos que están instalados sean los adecuados para trabajar en esa atmósfera. Es decir, que los equipos sean a prueba de explosión, tengan todos sus equipos de maniobra, sean contra chispas indeseadas. Eso es lo fundamental. En un área con atmósfera clasificada, atmósfera explosiva, trabajar con ausencia de gases, verificar, trabajar con equipos a prueba de explosión proof y verificar que los dispositivos, las cajas y todos los equipos que están instalados cumplan con las normas de explosión proof. Perfecto, gracias. La última pregunta por la mañana de hoy dice, Rómulo, ¿nos puedes hablar sobre el procedimiento Loto Lockout? Creo que se pronuncia así. Loto Lockout. Lockout. No, de verdad que, bueno, me gustaría averiguarlo, pero no le entiendo la traducción. No lo tengo, pero si me dejas tu redes, puedo averiguarlo y con mucho gusto te contesto. Perfecto. De repente lo podemos conservar otro nombre, pero ahorita si con este nombre no lo tengo a mano. Perfecto. Yo le hago llegar su correo. Muchísimas gracias, señor Rómulo. Excelente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Mi invitación es a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbenequip. Le cedo el micrófono al señor Rómulo para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Feliz día. Feliz día, Yamil. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que haya sido útil estos pocos minutos que conversamos. Este es un tema para hablar un día o 2 días muy extenso. Estos temas que abarcan muchos puntos. Gracias por su audiencia, gracias por su participación y estaremos atentos a otro próximo compartido, otro próximo conversatorio.
Muchas gracias por su participación. Saludos.